Hola amigos, el día de hoy les traigo una recopilación de 3 historias de misterio y terror. Disfruten el video. El niño dentro del muñeco. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían de su padre, que había fallecido muchos años atrás. Después de una batalla difícil por un cáncer agresivo, la madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro sin la pensión del padre, que al morir su madre se terminaría, y sin un trabajo, eso hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela. Buscando por meses un trabajo en el que se pudiera desempeñar, se encontró con un anuncio en el periódico, en el cual solicitaban una cuidadora de niños en una de las más prestigiosas zonas de la Perla Tapatía. Llegó al domicilio determinado y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, por lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista y buscaban quién se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles. Solo le pidieron que conociera a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado, por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, ella solo soltó la carcajada. «No pueden hablar en serio», replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos 10 años, que lo tenían en un sillón. Ella pensó que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero con una necesidad muy grande de dinero le siguió la corriente. Al cabo solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Aparte la paga por esos 3 días eran excelente y la ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Aceptó, pero ellos advirtieron a Marcela que a Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño, y tenía que esperar a que terminara su comida, ya que si alguna de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía mal carácter. Al otro día Marcela llegó a la casa y viendo partir a la pareja de ancianos, se dispuso a hacer todo, menos atender al niño, que solo parecía que se le quedaba viendo. Ella en un momento claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla. Viendo de lado al muñeco, parecía que tenía vida. Ella se empezó a angustiar. Tomó al muñeco y lo encerró en la recámara. Después de unas horas ya de noche, empezaron a mover cosas en la recámara del niño, con lo que ella, aún con miedo, pensó que alguien había entrado y habló a la policía. Al llegar los de la ley no encontraron nada raro. Se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenían mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaban tiradas. La harina que se esparcía por toda la cocina dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecía ser los zapatos de un niño, con lo que se fue a la recámara que estaba cerrada para encontrar al muñeco todo lleno de harina y con una sonrisa malévola. Esto motivó a que ella se fuera del lugar, sin esperar que los ancianos regresaran. Al cerrar la casa
y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás. Era el muñeco que desde la ventana le decía adiós. Nunca más volvió a ese lugar. El monstruo de la tormenta. En una pequeña habitación rosada, una niña dormía profundamente hasta que fue interrumpida por un leve golpete en la ventana. Escuchaba un clac-clac intermitente que le robó la paz. Se despertó para darse cuenta de más ruidos que la rodeaban. Pareciera que las puertas se abrían y cerraban con fuerza, cimbrando la construcción de madera en la que vivía. Las ventanas temblaban como si tuviesen frío, y el cielo empezaba a brillar, tronando tan fuerte que le impedían a su padre escuchar los gritos que lo llamaban con desesperación. La niña no quería moverse de su cama, a pesar de la gran necesidad de correr a brazos de sus padres, pues el miedo a todos aquellos sonidos era mayor. De pronto la puerta se abre lentamente entre rechinidos, en medio de la oscuridad. Una sombra delgada y de cabello largo le llama hacia la puerta mientras la niña pega un grito de susto. La madre enciende la luz para dejarla ver que es ella quien le habla. Después de tremendo susto, se van a la habitación donde el padre las espera con un fuerte abrazo para calmarlas. Los tres se meten en la cama a dormir. La niña no podía conciliar el sueño, así que su madre fue a prepararle un vaso de leche tibia. Después de beberlo, tardó un poco en quedar dormida. Para entonces, la pareja había perdido el sueño. Aprovechando que la pequeña estaba dormida, fueron a tomar una copa de vino a la estancia en la planta baja. El mismo clac-clac despertó a la niña, pero esta vez sin miedo, pues su padre le explicó que todos esos sonidos venían de una tormenta eléctrica. Ella, más tranquila, intentaba cerrar los ojos de nuevo cuando volteó hacia la ventana. Vio parado junto a ella a una sonriente figura que no podía definir. No se veía como ella. Era oscuro, sin cara, sin ojos. Se veían sus manos, pero no los dedos. Ella se acercó para preguntarle quién era, pero no obtuvo respuesta. En su lugar, aquello se movió hacia el frente, donde la luz de la ventana lo iluminó. Parecía una persona, pero muy diferente a las que ella conocía. Su ropa estaba vieja, rasgada y el cabello se le caía con el leve viento. Su cara estaba seca, con solo un par de dientes en la boca sonreían demasiado. Sus enormes ojos blancos saliéndose de la cuenca asustaron un poco a la niña, pero antes de que ella pudiese gritar, el espectro se elevó por los aires empujándola hasta la pared. Infló su cabeza tanto como para darle una mordida en todo el lado derecho del cuerpo, como si quisiera comerla. En ese instante, sus padres, que venían ya en camino por el fuerte ruido, entraron a la habitación. El hombre, al ver que aquella cosa mordía a su hija, se fue en su contra. Metiendo sus manos entre la mandíbula, logró liberar a la pequeña y se quedó forcejeando con la aparición mientras su familia se ponía a salvo. Sin saber qué era ni por qué estaba ahí, el señor luchaba por el bienestar de su familia sin poder hacer mucho. Ahorcaba a la criatura, pero ésta no reaccionaba. La golpeaba, pero no parecía dolerle, hasta que dio con el punto débil, arrancándole de poco a poco los pedazos. Tomó entre sus manos los ojos colgantes de la aparición, los arrancó con fuerza, los tiró al piso y, haciendo palanca con sus piernas, le arrancó los brazos. La criatura emitía un sonido como el de la grasa al arder en el fuego, y corriendo se arrojó por la ventana. Los brazos arrancados fueron detrás de él, igual que sus ojos. Aún con la duda de lo sucedido, tomaron como costumbre no separarse ni un instante durante una tormenta eléctrica.
12 uvas, 12 deseos. Como tradición en algunos países del mundo, al celebrar la entrada del Año Nuevo, se consumen 12 uvas, una por cada campanada del reloj, y acompañada de la petición de un deseo. Posiblemente para muchos no tenga la más mínima importancia, pero hay quienes viven aguardando este momento, poniendo tanto ímpetu en su realización y esperando que se cumplan todos sus deseos. Fue lo que sucedió en aquella ocasión cuando Laura pasaba su primera fiesta de fin de año con sus suegros. En la mesa había pequeñas bolsas de regalo con una lata de uvas, las 12 exactamente. Una etiqueta en los cordones de la bolsa tenían bien marcado el nombre de su dueño, quienes eran justo los invitados a la fiesta. Convivieron en familia tratando en todo momento de incluir a Laura, dándole la bienvenida. La muchacha estaba contenta. No se parecía en nada a las caóticas celebraciones en su casa, así que de inmediato estuvo en ambiente. En un momento en que pasaba hacia la cocina, por accidente movió la mesa y algunas latas salieron de su bolso. Antes de que se dieran cuenta los demás, las devolvió deprisa, sin importarle si era el orden correcto. Para ella todas las latas eran iguales, así que no tenía la menor importancia dónde las pusiera. Fue así que continuaron con la fiesta por largo rato, hasta acercarse las 12 de la noche. Una pequeña le entregaba a cada quien su bolsita, y acto seguido vaciaban el contenido de la lata con una copa. Con cada campanada una uva, con cada campanada un deseo. Como era la primera vez de Laura, ella simplemente dijo para sí misma lo que le venía a la mente: un abrigo nuevo, un auto nuevo, el teléfono de moda, un perfume carísimo, mejor sueldo, vacaciones, mucho amor, que mis suegros me adoren, que no conozcan a mi familia, que me adopten en sus vidas, que no puedan vivir sin mí, y siempre estar con ellos. Y así comenzó el año. Justo antes de retirarse a su casa, una de sus cuñadas le derramó vino en su abrigo y le ofreció el de ella. Camino a casa, tuvo un accidente. No fue algo de gravedad, pero ya que el otro conductor estaba pasado de copas y había tenido problemas en el pasado por la misma causa, para evitar ir a la cárcel, la convenció de olvidar todo a cambio de reponer su auto. Y así fue que todos sus deseos se iban cumpliendo en menos de una semana. Fue de vacaciones y al regresar su novio la esperaba con muchas ganas. La llenó de amor por varios días, hasta el punto de asfixiarla. Él solo quería tenerla en su cama, con el pretexto de que los suegros la adoraban y no querían separarse de ella ni un momento. Estaba un poco fastidiada con la actitud de su familia política, pues se habían inmiscuido en su vida hasta el punto de que una noche, mientras ella dormía, se le fue el sueño por sentirse observada. En medio de la oscuridad distinguía unas siluetas en la orilla de su cama, como haciendo guardia. Llena de susto y con manos temblorosas, pudo encender la luz para darse cuenta de que sus suegros custodiaban su cama, estaban cuidándole el sueño. Por unos días se alejó de ellos, fue a casa de sus padres. Justo en la primera noche de su visita, un grito desgarrador se coló entre las paredes. Corrió deprisa hasta la cocina de donde venían los gritos. Su padre estaba tirado en el piso retorciéndose, con las manos apretando el pecho, su madre en una esquina amordazada. Se apresuró a liberarla, pero no hubo oportunidad. En un parpadeo, desde la parte más oscura del comedor, dos pequeñas siluetas se abalanzaron contra ella, haciéndola perder la razón. Cuando volvió en sí, sus padres habían muerto a manos de su nueva familia, quienes la llevaron consigo a una cabaña en el bosque. Por su propia supervivencia continuó el juego, de estar contenta con su nueva familia, esperando el momento de conseguir confianza suficiente para lograr escapar
y así lo hizo en un par de días. Después que logró escapar, denunció el hecho con la policía, pero cuando ellos llegaron hasta el lugar, se encontraron con los cuerpos sin vida de toda la familia. Se habían quitado la vida dejando una carta que decía: «El dolor de su partida es insoportable. Preferimos 1000 veces la muerte que vivir sin ella». Fueron muchas noches en las que tenía pesadillas. Veía a su familia política acechándola. Revivía a cada momento la muerte de sus padres y sentía miedo de estar sola. Pero desgraciadamente no tenía a nadie más en el mundo. Una tarde, en el cementerio frente a la tumba de su madre, lloraba desconsolada por su triste desgracia, preguntándose: ¿por qué a mí? La tierra bajo sus pies tembló, y de ella se desprendió una especie de humo que formó enfrente de ella un rostro que le dijo: «Porque así lo pediste, y es hora de cumplir el último de ellos». ¿Lo recuerdas? La muchacha había perdido el habla por la impresión, pero se vio obligada a responder, cuando un par de ojos rojos ardientes se encendieron en aquel rostro. Titubeante y temblorosa ella respondió: «Siempre estar con ellos». El rostro le sonrió al mismo tiempo que el humo se esparcía a causa de unas manos que lo atravesaban para sujetar a Laura con fuerza. Esas manos pertenecían a sus suegros que habían vuelto por ella, para llevarla y estar siempre con ellos, así fuera en la misma muerte. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.